Tenemos unos aspectos muy importantes a tener en cuenta en esta valoración que estamos haciendo del paciente, un aspecto psicológico, un aspecto neurológico, ya veis por dónde voy, ¿verdad? Un aspecto endocrinológico y un aspecto inmunológico. Es decir, el sistema psiconeuroendocrino inmunológico que a algunas personas les va muy bien desarrollando esto y que nosotros lo hacemos exactamente igual desde nuestro concepto de la micronutrición. Aquí, en este esquema, ¿qué es lo que quiero despertar en vosotros como inquietud? Que seamos conscientes que somos cuerpo y mente, que tenemos un yo orgánico y un yo emocional, que no puede ser que pensemos exclusivamente a ver por qué demonios esta mitocondria deja de funcionar o por qué este hígado está haciendo tal o está haciendo cual. ¿Por qué no pensamos que puede haber una situación estresante que esté activando los circuitos de alerta, que me esté poniendo en una situación patológica ya desde el nivel celular? Si yo cambio esta manera de pensar, resulta que este nivel celular me empieza a avisar, pero con mucha antelación. Pero tengo que ser capaz de interpretar lo que me está diciendo el cuerpo. ¿De acuerdo? Otro detalle importante, esta superficie así quebrada que he puesto como porosa, ¿esto qué quiere decir? El fallo tremendo que hay de permeabilidad aquí. Tenemos que ser conscientes que uno de los comienzos de la enfermedad está precisamente en el fallo de permeabilidad de las mucosas. Esto lo estudiaremos con mucho más detalle, cómo esta mucosa se puede abrir, se pueden romper las uniones estrechas, la rotura de las tight junction, cómo lo que hay en la luz intestinal va a pasar a irritar el espacio extracelular, lo primero. Luego ya veremos lo que pasa, pero este espacio extracelular. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto va a irritar, va a meternos en esa situación que decíamos de interleuquinas proinflamatorias y en inflamación de bajo grado permanente. Es muy interesante y muy agradecido que enfoquemos la patología desde el punto de vista celular, tanto intra como extracelular. Otro aspecto que tocaremos y de qué manera con respecto a lo que viene de fuera del cuerpo, la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria, no he puesto solamente esto para que nos acordemos del dichoso coronavirus, no. Hay muchas más circunstancias que pueden resultar una irritación para el organismo. Entonces, es importante que seamos conscientes que esa respuesta inmunitaria va a depender de estas células inmunocompetentes. Entonces, será necesario que nos manejemos bien con la interpretación de las células. A estas alturas debemos ser conscientes de la importancia de la valoración de las células CD3, CD4, CD8, de las mismas células pero activadas, de las mismas células pero si son citotóxicas o si son senescentes, de las mismas células que por obra y gracia de la interleuquina, a partir de un CD4, digamos su cero, es decir, un TH0, se han transformado en un TH1, en un TH2, en un TH9, en un TH17. Es fundamental que sepamos interpretar estas celulitas en la respuesta. Es fundamental que seamos conscientes de la importancia de las estructuras, de los receptores, del complemento, del sistema de determinación de antígenos de histocompatibilidad, el HLA. Esto es fundamental en la respuesta inmunitaria. Y, por supuesto, en conjunto de los procesos biológicos que llevan a que manifestemos esa respuesta. A día de hoy no tenemos nada más que poner la tele un ratito y nos vamos a dar cuenta que esto
hay muchas autoridades, entre comillas, médicas, muchas autoridades que se les ha olvidado. Parece que estamos bien defendidos de estos agentes externos, estamos bien defendidos siempre que tengamos inmunoglobulinas. Y el día que desaparecen las IgG, estamos vamos, desnudos frente a la multitud. No, hombre, no. ¿Y la inmunidad celular para quién la dejamos? Y las células que habíamos visto hace un instante, esas CD4, esas CD8 o esas CD19, que ya saben de lo que va la historia y que no hace falta que trabajen, pero que se han quedado de memoria, ¿qué pasa? ¿Que se nos han olvidado? Todo esto lo vamos a estudiar también. Es fundamental que seamos conscientes, pues no sé, por ejemplo, la importancia que tienen los ácidos grasos, los omega 3, en el estado de salud inmunitario. Lo veremos. Estos seres diminutos, he puesto unos con cara así un poquito como de mala sombra y otros como con cara agradable. Es decir, esto es la microbiota. El conjunto de microorganismos en el cuerpo es el microbioma y si vamos por sistemas ya hablamos de la microbiota, sea nasal, sea oral, sea digestiva. La microbiota. Nos habíamos quedado grabando en este momento en que yo me refería a la microbiota como el gran aliado del sistema inmunitario, es decir, la necesidad imperiosa de que esta microbiota sea suficientemente competente, es decir, que tengamos suficiente número de especies variadas, porque esa respuesta inmunitaria, la formación, la educación del sistema inmunitario depende de la microbiota. Estas son las bacterias, los microorganismos que nos van a enseñar a nuestras células inmunocompetentes a decir, de esta te tienes que defender o a esta la tienes que atacar. Hablamos que la microbiota tiene una serie de funciones que es muy importante que tengamos en consideración. La microbiota es básica para la modulación del sistema inmunitario, que es lo primero que acabo de decir. Tiene una función importantísima metabólico-nutritiva. Tiene otra función protectora y tiene otra función trófica. Esto no quisiera que se quedara simplemente en un esquema teórico, sino todo lo contrario, que seamos conscientes de la importancia que tiene. Os pongo un ejemplo, la función metabólico-nutritiva, por ejemplo. La función metabólico-nutritiva, hay unas especies, concretamente las prebotelas o los bacteroides, que tienen la capacidad de sintetizar vitaminas. Por ejemplo, vitaminas del grupo B. Sintetizar vitamina K. Si el organismo está funcionando bien, si las células están funcionando adecuadamente, esta microbiota nos va a proporcionar esos micronutrientes adecuados para que haya otras funciones en el cuerpo que se mantengan. Dicho de otra manera, si una prebotela me está sintetizando vitamina K2, con la absorción de vitamina D tendré la pareja ideal para que ese calcio que está saliendo del hueso permanentemente se vuelva a fijar en el hueso también permanentemente. Entonces, si yo tengo que ayudar a un paciente con esta función, pues lo tengo muy fácil. Tengo que darle vitamina D que lleve a la vez vitamina K2. Pero si resulta que le tengo que dar más cosas, por ejemplo, pues porque tenga una mala función intestinal, del tipo que sea, y le tengo que poner probióticos, tengo que ser consciente que con la proliferación de esa microbiota intestinal va a volver a sintetizarse en el intestino vitamina K. Y a lo mejor me interesa, en vez de llenar de cápsulas, de pastillas al paciente, a lo mejor me interesa darle otra cosa, no sé, un suplemento de magnesio, por ejemplo, un gluconato de magnesio,
¿Por qué? Pues porque ya los probióticos que le voy a dar van a ayudar a que se sintetice esa vitamina K. Es decir, lo que quiero decir con esto no es que volvamos a tomar la postura protagonista de yo le doy tal, 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 tal. No, que seamos conscientes de qué es lo que está ocurriendo en el interior del organismo, qué está ocurriendo con las células y en este aspecto qué está ocurriendo específicamente con la microbiota, porque tiene que ser un sistema perfectamente engrasado. Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar ese funcionamiento, facilitar esa comunicación entre la microbiota y entre mis células, en este caso del epitelio intestinal. ¿Qué herramientas tenemos, con qué herramientas contamos para esto? Lo primero de todo con la anamnesis, pero esto tiene que ser algo verdaderamente importante, una piedra angular. No, no vale simplemente con decir tos y mareo y fiebre. No, no, no. Y si tiene tos, ¿por qué es? Y si tiene náuseas, ¿por qué es? Y si tiene fiebre, ¿por qué es? No se trata de tratar de anular, de quitar el síntoma. Lo que se trata es de decir, esto obedece a algo. Voy a interpretarlo. Una vez que con la anamnesis adecuada me estoy haciendo ya la idea de un diagnóstico de presunción, ahora la segunda parte es el laboratorio, las exploraciones complementarias. Y para la micronutrición tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene una adecuada interpretación de estas exploraciones complementarias. Bueno, pues en el curso vamos a tener 2 módulos dedicados exclusivamente a la interpretación de estas exploraciones. Es decir, sacarle punta al hemograma. No es simplemente decir, ¿cuántos millones de glóbulos rojos tienes? ¡Buah, estás muy bien! No, no, no. ¿Cómo está la hemoglobina? ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? ¿Cómo está el hematocrito? ¿Cómo están las plaquetas? ¿Cómo está la coagulación? Y de paso, sabiendo cómo está la coagulación, yo voy a tener una información bastante directa de cómo está el sistema de síntesis de proteínas hepáticas. La bioquímica, la adecuada interpretación. Durante la carrera y en la fase práctica en los hospitales hemos aprendido sobre todo a los diagnósticos por exceso. Es decir, fosfatasa alcalina, 700. Bueno, esto es una enfermedad de Payet. Qué gran éxito de la medicina, qué diagnóstico más genial he hecho. Fosfatasa alcalina 34. Bueno, pues no, no, esto no, 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 esto no quiere decir nada. Simplemente es, pues que eso, que no se está liberando esta enzima de las células. No, hombre, no. El defecto también nos interesa, concretamente en la fosfatasa alcalina, un déficit de aporte de proteínas. Nuestro paciente no está comiendo las proteínas adecuadas. Y yo se lo digo así, usted no come proteínas en condiciones, ¿eh? No le digamos cuántas come porque nos va a decir que es lo normal. O es posible que sí coma proteínas, pero que el sistema enzimático esté en precario y no se estén troceando, no se estén obteniendo los aminoácidos adecuados. Vamos a interpretarlo. Enzimas, acabo de decir. Proteínas plasmáticas, exactamente lo mismo. Tenemos que ser capaces de interpretar qué nos están diciendo esas proteínas. Tendremos oportunidad de verlo. El perfil de ácidos grasos, lo mismo. ¿Dónde lo vamos a estudiar? En los eritrocitos. Cuando sea preciso, veremos la importancia, la información que nos dan las diferentes ratios, el índice omega 3, el índice omega 6, omega 3, ya tendremos oportunidad de verlo. La serología, fundamental, fundamental. Tenemos que saber si nuestro sistema inmunitario está fabricando tal o cual inmunoglobulina en respuesta a una agresión de qué. Con la serología tenemos la respuesta cualitativa y con el tipaje linfocitario tendremos la respuesta cuantitativa. Así vamos a ver si estamos formando una cantidad de inmunoglobulinas que obedecerán a una situación, la que sea,
y al mismo tiempo vamos a ver cuántas células tenemos ocupadas en la defensa frente a esos agentes externos. Es decir, la cantidad de información que le podemos sacar a una extracción de sangre. De la misma manera, si empiezo hablando de sistemático y de sedimento, evidentemente estoy hablando de orina, la bioquímica, las enzimas, claro que puedo valorar también las enzimas en orina. La bioquímica, claro que me va a interesar, por ejemplo, saber cómo está el nivel de yodo en orina. Porque si yo tengo una incongruencia entre la valoración de TSH y la valoración de T4, tengo que interpretar para decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer. La solución no es, como la TSH está muy alta, te pongo una tirosina, un Eutirox y a correr. No, hombre, no. Tenemos que pensar en el nivel celular para recomponer el equilibrio. Los niveles de proteínas. Es decir, ya digo, de la orina vamos a sacar mucha información, mucha información. Yo tengo pacientes con problemas de nefropatías y los niveles de proteínas en orina son fundamentales. Y menuda sorpresa y menuda alegría te llevas cuando empiezas a ver que esas proteínas en orina empiezan a disminuir hasta que la proteinuria está en el rango que debe ser habitual. Otro aspecto importante, la disbiosis intestinal, los marcadores de inflamación intestinal, los niveles de ácidos grasos, en este caso estaríamos hablando de ácidos grasos de cadena corta, niveles de enzimas, niveles de metales, es decir, estamos hablando del estudio de heces. La disbiosis es algo muy frecuente. Tenemos que saber interpretar ese estudio de heces. ¿Qué opciones se nos presentan entonces? Pues en medicina, de unos años para acá, se han presentado multitud de denominaciones. Probablemente de las más antiguas y bien perseguida en los últimos tiempos, la homeopatía, la homotoxicología, la macrobiótica. Aquí lo único que estoy haciendo es poneros un poquito lo que tenemos ahí afuera, lo que tenemos alrededor. La medicina ayurvédica, la paleonutrición, la medicina integrativa, la naturopatía, la fitoterapia, la micoterapia, importantísima. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar lo mejor de cada cosa, pero vamos a englobarlo en algo que es lo que da, digamos, nombre a nuestra razón de ser, que es la micronutrición. Entonces, ¿cómo he distribuido el curso? Me parece que lo que tenía que hacer era reorganizar un poco, porque en principio los 12 módulos que ya imaginé en el primer momento son interesantes de mantener. Entonces, lo que voy a comentaros simplemente es la relación de los diferentes módulos. Vamos a ver en el primer módulo, a valorar de verdad el estado de salud del paciente. Inmediatamente a continuación, en el módulo 2, lo que vamos a ver es la importancia del yo orgánico y del yo emocional, la interacción que hay entre ellos. El tema 3 va a ser la permeabilidad intestinal, fundamental en el estado de equilibrio del organismo. Tema 4 es esa anamnesis. Vamos a ver cómo interpretamos cada uno de los síntomas pensando en qué es lo que le está ocurriendo a la célula. El módulo 5 va a estar dedicado a la inmunología aplicada, es decir, vamos a saber todas las líneas básicas fundamentales, lo menos que tenemos que saber para interpretar qué está ocurriendo con nuestro sistema de defensas. Los módulos 6 y 7 tienen que ver con la interpretación del análisis que acabo de comentar, análisis de sangre, análisis de orina, análisis de heces. El tema 8 tiene que ver con esa microbiota, con ese microbioma,
con la recuperación de la población adecuada y con el mantenimiento de esa población adecuada, de manera que alguien que está haciendo micronutrición no puede, no debe decirle a un paciente, bueno, pues tienes una infección, que te den un probiótico, no, que te den un probiótico, no. ¿Cuál es o cuáles son las bacterias adecuadas para el problema que tienes? De la misma manera que aprendimos en su momento un montón de nombres de antibióticos, pues ahora hay que ser conscientes de aprender un montón de nombres de bacterias. Fundamental los procesos de detoxificación y de antioxidación, por eso los he reunido en un único módulo. La homotoxicología y la enzimoterapia para ser conscientes de otro recurso más dentro del capítulo de micronutrición. Por supuesto, una vez que hayamos visto todo esto, vamos a ver un desglose, un estudio de esos micronutrientes que tenemos a nuestro alcance, pero sobre todo lo importante, si hablamos de micronutrición, si hablamos de células, la célula le tenemos que hablar en su lengua, en su idioma, en este caso es ¿en qué dosis? En ultra low dose, estamos hablando de nanomedicina. Hablamos de nanodosis, nanotransportadores. Tenemos que olvidarnos ya de lo que es dar una dosis farmacológica, evidentemente salvo que estemos dando un tratamiento farmacológico, el que sea, pero cuando hablamos de micronutrición, lo que nos importa es cuáles son las nanomoléculas que me interesa que lleguen a qué organelo de la célula o a qué grupo de células. Por eso es muy importante ser conscientes de lo que significa eso, la ultra low dose. Y por último, en el módulo 12, lo que veremos es la aplicación práctica, es decir, veremos multitud de casos clínicos, veremos cuáles son los protocolos para aplicar en estos casos clínicos y ahora, precisamente, ya que tenemos la oportunidad de estar todos cohesionados dentro de lo que es Virtual Medicum, pues lo que podemos hacer precisamente es empezar a plantearnos el desarrollo de estudios científicos, ya sean de revisión, ya sean prospectivos. Tenemos todo el tiempo por delante para poder desarrollar todos estos conocimientos y empezar a ver que tenemos una razón de ser en la medicina, que tenemos una capacidad del manejo de la enfermedad que abre una ventana tremenda que en el concepto clásico de la medicina está cerrado. Cuando a mí me viene alguien con una diabetes, o me pongo en el esquema clásico y digo, a ver qué le doy, un antidiabético oral o un parenteral, le pongo insulina. No, hombre, no. Con la micronutrición le doy una perspectiva completamente nueva.